Cada conversación es una oportunidad para encontrarnos, para interactuar entre las ideas, los pensamientos, el sentir, todo aquello que va apareciendo a partir de nuestras experiencias. Y sobre todo es una hermosa oportunidad cuando además de conversar con alguien lo podemos compartir con otras personas. Y este es el caso porque estamos con Fer Esquembre. Fer se especializa en nueva medicina germánica y de codificación biológica. Y él nos va a contar de qué trata todo esto, nos va a abrir su mundo a partir de su experiencia y a partir de las preguntas que empiecen a surgir entre nosotros. Así que qué lindo que estemos juntos, Fer, en esta conversación. ¿Cómo estás? Sí, es un placer. Bueno, siempre es un placer escucharte con ese tono de voz, así es que bien, acá hoy, 2 de octubre del 2023. Qué bueno que nos sitúes ya en el tiempo, ¿no? Y me parece muy valioso poder conversar con vos acerca de tu experiencia en esto que decía, ¿no? ¿Qué es la nueva medicina germánica? ¿Cómo te encontraste con ella? ¿Cómo remontarnos un poquito quizás hace unos años atrás para que vos nos cuentes qué te llamó, qué resonó en vos acerca de esta mirada de la medicina germánica? Qué bueno eso, porque justo lo que me llamó, lo que me captó fue un desafío. En algún momento buscando o estudiando diferente información, cuando me encuentro con la medicina germánica, alguien con quien estaba yo ahí tomando un curso, escuchando, dice, estos son leyes y esto siempre se cumple. Y yo automáticamente dije, esto siempre se cumple, son leyes, sí, sí, son leyes. Y me llamó la atención cuando me puse a leerlas, a estudiarlas y después me empecé a introducir más y más en la parte biológica o en las expresiones corporales. Dije, bueno, a ver si esto siempre se cumple y se planteó ahí un desafío, que es un desafío diario, lo vivo todos los días, que es de ver en qué momento no se cumple alguna de las leyes biológicas que establece esta nueva medicina germánica. Y lo llamativo es que hasta la fecha se cumple en el 100% de los casos, y entonces nos lleva a inducir que es una ciencia empírica, que es puntual, que es precisa, que es exacta. ¿Mm? Esto no es holístico, no es espiritual, no es magia. ¿Mm? Esto es absolutamente verificable en la biología de cada ser humano. ¿Mm? Y ahí es cuando te empezás a caer de espalda porque decís, wow, wow. Y cada vez, cada día, bueno, para mí es un desafío y una sorpresa muy agradable todos los días, ¿no? Básicamente vos sabés, Marian, que algo que describe la medicina germánica, que esto, bueno, fue un doctor, ¿no? Un doctor que durante algunas décadas se dedicó a escribir estas leyes biológicas y, y a hacer una descripción puntual, precisa y verificable del funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo. ¿Mm? Y como él había estudiado en la Universidad de Medicina, para que tengamos una idea del calibre de este médico, es un hombre que falleció en el 2017 y hasta el día de hoy se utilizan inventos que él hizo. Y bueno, es extremadamente sorprendente. Sorprendente lo que sucede cuando encontrás la forma de aplicar la información que él descubrió. ¿Mm? Interesante esto que estás diciendo, porque es un médico que viene de la medicina tradicional
¿qué te parece a vos que él hizo o que él descubrió que tal vez marcó una diferencia o una mirada o empezó a generar un paradigma diferente en el abordaje de la biología o de la medicina? Mira, algo que se verifica todos los días es que aquello que definimos como conflicto o aquello que definimos como trauma, ¿m? Lejos de venir a hacerle daño a un individuo, viene a ponerle enfrente, viene a mostrarle que hay unas capacidades que ya están instaladas en él y que no viene poniendo en juego por miedos y suposiciones particulares. Entonces, Hammer lo que hace es una descripción específica y puntual de cuáles son esos miedos y esas suposiciones, porque, digamos, el único que no miente es la biología. Mm. Vos podés ponerte a hablar, vos podés hablar con cualquier persona o hacer algún tipo de terapia y la persona se puede ir por los argumentos, ay, porque tal persona y me pasó esto y lo otro, pero lo que vemos es que la biología no miente. ¿Mm? Entonces, cuando una persona desde su cuerpo está transitando algún diagnóstico médico o lo que llamamos una enfermedad, podemos ver, y bueno, verifico todos los días, de que a veces el concepto que tuvimos o tenemos de enfermedad no es tal. ¿Mm? El concepto que tuvimos de lo que es un conflicto o algo que percibo como conflictivo no es tal, como hay muchísimas otras definiciones que ya están obsoletas, como las definiciones de estrés, la definición de miedo, ¿m? De suposición, qué es un desafío, ¿m? Cómo está compuesto, cómo poder leerlo en nuestra vida diaria, a cada instante, con cada respiración. Y eso nos deja a la vista de que eh, todo proceso biológico que transita un ser humano, y muchas veces no es necesario llegar a un proceso biológico, eso es muy importante cuando aprendemos a gestionar y tenemos las herramientas para gestionarlo, lejos de venir a hacer daño a la persona, eh, son parte de un proceso de evolución personal. ¿Mm? Mm. Cuando sucede una evolución personal, al mismo tiempo hay una evolución en el sistema familiar y al mismo tiempo una evolución, podemos decir, en la misma ciudad donde uno vive y al mismo tiempo una evolución en el mismo país o continente y al mismo tiempo una evolución, lo que podemos decir que es la Tierra o el mundo, y al mismo tiempo una evolución mucho más allá de la Tierra, o lo que podemos llamar el universo, ¿no? Uno de los tantos. ¿Mm? Vos sabés que esto que decís, Fer, me conmueve, voy a decir, porque cuando estamos frente a un miedo, una suposición, incluso una enfermedad, sentimos que de alguna manera hay que combatirlo, ¿no? Y tu mirada es una mirada, o esto que estás compartiendo tiene que ver con disponernos de otra manera a transitarlo, disponernos desde una apertura más que a combatir, a observar quizás, a entender, a estar en contacto con eso que estamos viviendo. Entonces, desde ese lado, ¿cómo es? Me encantaría que vos nos cuentes en tu experiencia personal, cómo podemos disponernos, qué es lo que tenemos que observar, tal vez cuando aparece en nuestra biología algún síntoma, alguna situación, porque permanentemente estamos viviendo esta biología expresándose. Tengo una amiga que me decía que si esperamos a tener todo resuelto, tal vez vamos a tener todo resuelto cuando estemos así como dice ella, con las patitas para arriba.
Pero la vida es permanentemente este desafío de evolución. Entonces, ¿cómo nos podemos disponer a transitarlo en lugar de combatirlo? Es interesante. Por ahí cuando decimos siempre estamos en estos desafíos, bueno, la vida tiene ciclos, ¿sí? Son ciclos que están perfectamente identificados. Y ahí podemos ver cuál es la función del estrés, cuál es la función de los desafíos, cuál es la función de sentirnos en una determinada estabilidad, ¿m? Como cuál es ese momento donde se expresa una mejora luego de atravesar esas transiciones, ¿no? O esos procesos biológicos o esas enfermedades. Y eso es donde podamos abrir, ¿no? Cada una de las definiciones. Pero me voy al primer punto que vos planteaste, ¿no? De que a veces tenemos como instaurado de que hay alguien o algo a quien combatir. ¿Mm? Ujú, Entonces, bueno, esto no fue siempre igual. Yo invito a cualquier ser humano a buscar, investigar y leer lo que es el informe Flexner, que tiene un poquito más de 100 años, de 1910, y ver ahí cómo se produjo una modificación a nivel global de las informaciones respecto de la medicina. Lo dejo ahí como entre comillas para que cada uno lo investigue, saque sus propias conclusiones y cualquier cosa, esto después se puede comentar. Y en relación a eso que a veces buscamos a quién combatir, es como una respuesta muy natural. El buscar a quién combatir básicamente busca afuera a un culpable de lo que yo estoy viviendo o de lo que yo estoy sintiendo o de lo que yo estoy percibiendo. Entonces automáticamente tiendo a buscar afuera quién es el culpable de lo que yo estoy sintiendo y de lo que yo estoy viviendo. Y ahí es cuando se busca combatir. Eh, lo que queda muy a la vista es que ningún proceso biológico, así hablemos desde algo y nos animemos a calificarlo de simple o de grave, ningún proceso biológico, y puede ser, si lo queremos calificar de simple, un resfrío o una alergia, o de grave, un cáncer, en cualquiera, en ninguno de los aspectos hay nada que combatir. No hay a quien combatir. Estos procesos se acompañan, se entienden y se disuelven. ¿Sí? Por supuesto que hay algunos condicionantes biológicos y que algún día los podamos abrir. Y básicamente la medicina germánica o la nueva medicina germánica lo que hace es eso, ¿no? Es un enlace entre distintas situaciones muy puntuales de la vida de un ser humano, ¿m? Que están encajadas en lo que podríamos llamar esas memorias evocativas, que tienen un dónde y un cuándo, porque esto no se trata de revolver ni de, vamos a dar vuelta a todas tus vivencias del pasado, no, no, no. Lo que descubre Hammer es justamente todos estos formatos, ¿no? Que son puntuales, precisos y distintas situaciones que están encajadas en esas memorias evocativas y que producen a lo largo de la vida estos procesos biológicos que son los que llamamos enfermedad. Entonces acá no se trata de combatir, se trata de hacer un enlace entre distintas situaciones de la vida y tu vida hoy, en este momento, con lo que estás viviendo. Automáticamente, cuando el cerebro tiene la información que es lógica, ¿eh? Acá no se trata de creer ni, no, 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 es tan concreto, es tan preciso que automáticamente el ser humano cuando entiende ese enlace, entiende lo que le está pasando porque lo vive y lo siente hasta lo más profundo, se permite en ese instante asumir una información y empezar a asimilarla. En el instante en que el ser humano la asimila, puede integrarla. Y apenas la integra, el cerebro deja esos pensamientos rumiantes, constantes, obsoletos, ¿m? Y se produce
lo que llamamos una remisión del síntoma. Y cuando se entiende esto, tanto a nivel del alma como de la realidad particular de cada uno, como lo que se siente adentro, ahí se habla de una remisión óptima. Y se produce un incremento. Por supuesto que esto a cada una de las palabras que te estoy comentando, Marian, se le puede poner una lupa arriba y abrirla, ¿no? Pero bueno, es como para dejarte ahí la idea a grandes rasgos. Me parece buenísimo esto que planteas de que cada una de estas cosas que estás mencionando se pueden profundizar. Hoy en esta charla, tal vez no vamos a profundizar en algo en particular, solo queremos entender un poco la lógica detrás de la biología, ¿no? Detrás de la biología o lógica. Es como un juego también de palabras. Hay una lógica en la vida, en esto que significa el prefijo bio, ¿no? Y pensando entonces en esto que vos estás planteando, de que pueda haber una situación particular que nos viene a mostrar algo y que de acuerdo a cómo nosotros la abordemos, podemos aprender y podemos tal vez generar un salto, un cambio, un incremento a partir de ese primer estado. Me gustaría que vos nos compartas alguna experiencia concreta que nos pueda mostrar cómo este proceso. Y si te animás y es una experiencia tuya personal, mejor aún. ¿Cómo vos en el día a día abordás estos procesos o estos desafíos que se te presentan desde esta lógica? Bueno, por ahí puede ser un poquito largo, no sé si nos puede dar el tiempo o no, pero sí se puede hacer como un breve resumen, ¿no? Yo lo que he hecho es como un diseño para el reconocimiento en referencia interna. Ese diseño está formado, básicamente es una línea, y vos estás a cada instante de esa línea, como si fuera una línea del tiempo y vos estás a cada instante sobre esa línea del tiempo. Entonces imagínate que algo así, imagínate, acá está el pizarrón, esto que podés tomarlo como la línea de tu vida. Y vos estamos acá en este puntito. ¿Sí? Bien. La idea es ponerle a cada instante y empezar a darnos cuenta de que nosotros vivimos a cada instante. En algún momento podemos abrir de que el tiempo no existe, o lo que nosotros entendemos por el tiempo, qué significa, pero si empezamos a prestar atención, estamos siempre en un instante. En relación a lo que pasó hace 10 minutos, 5 minutos, 30 años, la única posibilidad que tenemos es ver cómo lo observamos y cómo lo traemos a este instante. Cualquier cosa que sucedió en el pasado, ponele, si el pasado estuviera acá. Y en relación a lo que va a suceder dentro de 20 minutos, una hora o 10 años, también es toda suposición. Pero en Perfecto. realidad estamos siempre en este momento. Entonces, por ahí lo que podemos hacer en algún momento es poner una lupa sobre este punto y abrirlo y ver cómo está compuesto cada instante, cómo están compuestos los ciclos, ¿sí? Un ciclo como es una inspiración y una exhalación con todo lo que contiene, que es muchísima información, como el ciclo del día y la noche. Todos son ciclos. Entonces, poniendo una lupa sobre este punto, podemos ver de que cada instante está compuesto de un momento de estabilidad y muchas veces va seguido de un momento de algo que nos desencadena como un estrés, ¿sí? Y al Bien. mismo tiempo va acompañado después de una relajación de esa mente y cómo luego de eso se produce un incremento.
Este proceso que te lo he resumido en 4 palabras, en cada una de las palabras se puede poner la lupa, que es justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Muchas veces reconceptualizar lo que es el estrés. Que muchas veces nos han dicho, no, el estrés es malo, o vos vas al médico y te dicen, bueno, esto es por estrés, esto es por miedo. Sí, obvio, porque el estrés está lejos de ser lo que nos dijeron que era. Que el estrés tenías que alejarte, si estás estresado, tomate esta pastillita para dormir, si estás estresado. El estrés es una capacidad natural del ser humano de anticipación ante una resolución que es inevitable. El estrés es una capacidad del ser humano, ¿sí? Y el estrés es precioso. Yo siempre digo, cuando sientas estrés, da gracias, porque significa que estás saliendo de una estabilidad, que lo único que te está mostrando esa estabilidad es que hay una nueva habilidad pronta a llegar, y el estrés te muestra que estás en los comienzos de estos procesos de evolución personal. Entonces, no quiero, por ahí se embarulla un poco, ¿no? Pero No, para nada, al contrario, me encanta esto y lo siento muy claro. Por supuesto, este proceso es un proceso que está ocurriendo constantemente en nuestra vida, de estabilidad y cambio, ¿no? A una situación quizás de inestabilidad y así para poder generar un aprendizaje, un incremento, le podríamos llamar de diversas formas. claro, Sí, perdón, lo que rescato de lo que estás diciendo, que me parece tal vez interesante de compartir, es que el estrés, como decís vos, desde esta mirada, no es malo, es una posibilidad, vos decís que es precioso. Entonces, quizás lo que podemos revisar es nuestra relación con el estrés, nuestra relación con las situaciones que nos generan estrés. ¿Puede ser así? claro, fíjate vos, cuando hablamos de nuestra relación con el estrés, es lo mismo que nuestra relación con cualquier situación, palabra, hecho que sucede en nuestra realidad. Entonces, todo depende de los circuitos que tengamos y desde dónde observamos lo que está sucediendo. Entonces, algo que está muy a la vista es que nada de lo que sucede en la realidad de un ser humano viene a hacerle daño. La realidad informa, el entorno te provee de las señales. Lo que pasa es que nadie nos enseñó en la escuela a cómo leer las señales de tu realidad o de tu entorno. Entonces depende también desde dónde lo miramos, porque vos, por ejemplo, cualquier persona puede estar con una enfermedad o una alergia o lo que se denomina crónico o lo que se denomina autoinmune o los síndromes que teóricamente no se sabe de dónde salen cuando ya está todo escrito y súper claro hace décadas. Lo que podemos ver es lo siguiente. Por ejemplo, hay una persona con un determinado diagnóstico o una enfermedad. Si lo miramos desde la medicina de escuela o de la universidad, vamos a decir, está con un diagnóstico médico y tiene tal enfermedad, ¿sí? ¿Podríamos ponerle nombre a esa enfermedad como Sí, para sí, sí, situarnos en algo, en un sí, ejemplo? sí. Ponele un cáncer de estómago, ¿sí? O Bien. podés ponerle el nombre que quieras, porque en esto calza absolutamente el 100% de los procesos biológicos, el 100%. Esto que estamos hablando son leyes naturales, son como la ley de la gravedad. Podemos no saber quién la descubrió, ni en qué año descubrió la ley de gravedad, ni en qué forma, ni en qué contexto social. Pero sabemos que si nos tiramos un segundo piso, vamos a caer al suelo y nos hacemos pomada. Eso lo sabemos. Es decir, la ley de la gravedad se cumple, la conozcas o no. Esto que estamos hablando es exactamente igual. Conozcamos o no conozcamos las leyes naturales, estas se cumplen en el 100% de los casos. Entonces todo depende desde dónde cada uno se relaciona con su realidad. Quien mira una enfermedad desde la medicina alopática va a decir, este tiene un cáncer, tiene un diagnóstico de esto, tiene lo otro, ¿sí? El que lo ve desde la medicina germánica va a decir, es un programa biológico especial con un pleno sentido.
El que lo ve desde la lógica global convergente va a decir está en un proceso de transición. ¿Sí? Ujú. Entonces, todo esto depende desde dónde se mire, cómo se mire, pero estamos hablando siempre de lo mismo. ¿Mm? Sí, desde distintos lentes, podríamos decir, o de distintas perspectivas. Exacto, exacto. Entonces yo puedo ver el origen puntual de un proceso biológico, el que sea, o de un diagnóstico psiquiátrico, el que sea, y tener la capacidad automática de entenderlo, porque esto es una cosa, es lógica. Esto no, acá no tenés que creer en nada, ver. No, no, no. El cerebro del ser humano, los seres humanos tienen tantas capacidades que absolutamente ni conocen y ni saben cómo funciona porque nadie enseñó en la escuela cómo funciona esto. ¿Eh? Desde esta reflexión que estás haciendo de diversas miradas acerca de la biología o de una enfermedad, ¿qué es lo que vos estás trabajando con las personas en general, en la toma de conciencia, en que puedan aprender a gestionar esos momentos, este presente en donde aparece el estrés? ¿Qué es lo que a vos te moviliza a trabajar y a compartir con las personas en general? Bueno, particularmente podemos tener cada uno de nosotros una información. Mi pregunta es siempre, ¿cómo aplicamos esa información y cómo verificamos que la información que aplicamos o que explicamos a otro sea realmente efectiva? Para no quedarnos en el hoy, no, no, todo se puede verificar. Y el único que no miente es la biología. Una forma de verificar, ¿sí?, es cuando se remite de manera óptima una enfermedad, ¿sí? Y se pasa previamente por un proceso de reparación, que ya se sabe cómo es. Y después tener a la vista de que cada percepción del ser humano es tan individual y particular como sus huellas dactilares o el iris de sus ojos. Cada ser humano es particular, ¿m? En la percepción, ¿m? Pero es igual en el desarrollo o programa biológico, ¿sí? Entonces no existe la igualdad entre los seres humanos, pero sí existe la unidad atrás, que es mucho más amplia. ¿Mm? Por eso esto es verificable en el 100% de los casos. Y todo está ya escrito y se sabe hace décadas. Desde mi mirada, a mí lo que me mueve es, primero, conocer a cada persona que llega a una consulta. Y cuando vos podés conocerla a través de una anamnesis, de un cuestionario, eso te permite abrir a la persona como si fuera un rompecabezas gigante. Mm, ¿Mm? Y ujú. poder ver puntualmente, y hay un orden en esto, hay un orden que es vital, poder observar cada una de esas piezas de rompecabezas que la biología muestra que está como cambiadita de lugar. Y lo interesante de todo esto es que todo proceso biológico, toda transición o toda enfermedad tiene un inicio y tiene un fin, empieza y termina. ¿Mm? ¿Es necesario estar 6 meses, un año con el mismo proceso? No. ¿Mm? Todo depende de los circuitos de cada ser humano para gestionarse, asimilar, integrar una información. ¿Mm? Todo responde a órdenes del cerebro. Todo. Bien. ¿Mm? Vos sabés que
ya dijiste 2 veces al menos o mencionaste esto de los circuitos. Si la persona tiene esos circuitos, me gustaría que expliques a qué te referís con circuitos y Mm. cómo también podemos generar esos circuitos. Eh, bueno, viste que hoy, ya hace mucho tiempo, hace un par de décadas que estamos como en la era de la información. Ahora se puede decir que estamos en la era del coaching, ¿viste? Pero ya anteriormente venimos como de la era de la información, ¿no? Entonces ya hoy el tema es qué hacemos con la información que recibimos. Entonces, la vida y todo lo que sucede es mucho más simple de lo que alguna vez nos dijeron. Cuando hablo de circuitos, es a veces abrirnos a la posibilidad de recibir información diferente, de permitirnos cada ser humano a veces reconceptualizar algunas palabras. Ujú, ¿Mm? Entonces, eso nos permite, yo cuando digo circuitos son o conexiones neuronales o formas de ver la vida, qué posibilidades tengo de ver lo que está enfrente. Yo puedo tener enfrente, se me puede, no sé, romper el auto, ponele. Y es el problema del mundo, que es muy diferente a empezar a ver que el entorno te provee las señales y que algo te está indicando. ¿Mm? Y dejar de creer, suponer, imaginar que lo que sucede en mi vida es por casualidad. ¿Mm? La casualidad no existe. La casualidad es una excusa que se inventó para no hacernos cargo de lo que está pasando y dejar de entender lo que está sucediendo. ¿Mm? Es una palabra que se puso ahí como para excusar. ¿Mm? Pero la casualidad no existe. Lo que existe es una sincronización perfecta entre el cuerpo del ser humano, la forma desde donde mira la vida. Cuando digo circuitos es desde donde miro, esos lentes que nombraste vos, ¿sí? Esas membranas o esos filtros, qué función están cumpliendo. ¿Mm? Y ver que las funciones que cumplen esos filtros son justamente parte de estos procesos evolutivos. No podemos perder de vista que nosotros somos una especie en evolución. No podemos perder de vista que en 9 meses de embarazo se resumen millones de años de evolución. Creer, suponer, imaginar que tu cuerpo o tu biología comete errores o que se ataca, ¿sí? mm, O que algo está fallando, eso ya desde mi mirada es absurdo y obsoleto. ¿Mm? Todo informa. Por eso no hablamos acá de combatir, sino de asumir. Y por supuesto que cada ser humano a veces involucrarse en sus propios miedos, sus propios desafíos de la vida, sus propios procesos evolutivos. Bueno, pues ese es el desafío, ¿no? Y esto no es información para todo el mundo tampoco, Marian, ¿eh? bueno, me parece que está buenísimo que esta charla de alguna manera como quede en esta parte, ¿no? Elijo y te propongo que nos quedemos con esto, con todo lo que vos has ido compartiendo, pero sobre todo el foco puesto en cómo la biología también y cómo desde la medicina germánica también podemos empezar a mirar nuestros procesos y a generar una perspectiva diferente, a tener una observación de las situaciones. Vos decías percibir, observar. Cuando hablabas de los circuitos, hablabas mucho de generar una perspectiva de cómo miro aquello que me ocurre. Y probablemente ese sea el punto de partida y el gran desafío que tenemos para poder abordar los desafíos que tenemos, las situaciones que nos ocurren, y la biología como una aliada. Total, sí, ¿Sí? sí, total. Entonces me gustaría, la última pregunta sería,
cómo dentro de lo que vos haces diariamente con las personas que vienen con inquietudes acerca de su biología, cómo acompañás a estas personas a que puedan desarrollar una nueva perspectiva, que esto sea, que su situación sea una oportunidad para empezar a incorporar en su vida una nueva mirada o ser un observador diferente. Qué bueno eso, qué bueno, porque me das un pie enorme, porque es clave lo que vos estás comentando y preguntando ahora, es como, lo considero clave. Y también considero que es importante dedicarle un rato, como para poder explicarlo paso a paso, ¿sí? Como para que quien resuene con la información pueda incluso tomarlo y ponerlo en juego. Por lo que te propongo, si a vos te parece, y para que le dediquemos el tiempo adecuado, dejarlo para una próxima charla y podemos establecerla y con muchísimo placer lo dialogamos y lo ponemos en juego y todo esto está para justamente para verificar. Acá no se trata de creer a nada o a nadie, se trata de información para vivirla. Y creo que merece eso, ¿no? Que le podamos dedicar un ratito, tal vez como el ratito que le hemos dedicado hoy, pero puntualmente a eso, porque se puede ir abriendo mucho, ¿no? Y que de paso quien lo escucha lo ponga en juego, lo verifique y después diga, ¿te parece? Me encanta la idea. Entonces, bueno, cerramos esta charla con, a ver, me surge decir que cada miedo, cada suposición que tengamos, cada situación de estrés, viene a acompañarnos en nuestro proceso de evolución. Ujú. Y tenemos herramientas y hoy hay un montón de recursos para poder aprender, porque sobre todo se trata de que podamos hacernos protagonistas de aquello que nos está ocurriendo, que podamos comprender compasivamente qué es lo que la vida nos viene a mostrar. Y bueno, está Fer para acompañarnos en esa tarea y estamos todos nosotros para ir aprendiendo juntos en este proceso de evolución. Qué lindo eso de ir aprendiendo juntos, ¿no? Así que genial, me encantó. Bueno, muchas gracias, Fer, Muchísimas gracias a vos, María. Muchísimas gracias por el tiempo y las y nos preguntas. encontramos en una próxima conversación. Encantado. Gracias a ustedes también.